El salón de baile dorado del Hotel Villamagna de Madrid resonaba con el tintineo de copas de cristal y conversaciones en varios idiomas. Era la fiesta de lanzamiento de la nueva empresa tecnológica de Eduardo Santamaría Ortega, uno de los hombres más ricos de España. Entre los invitados destacaba un joven de aspecto sencillo, con el pelo despeinado y ropa claramente prestada. Miguel Herrera, de 28 años, hijo de una empleada de la limpieza que había trabajado en el edificio de oficinas de Eduardo durante más de 2 décadas. Miguel Herrera estaba allí por obligación profesional. Esa noche, trabajaba de camarero en el salón de baile dorado del Hotel Villamagna, sirviendo copas de cristal y canapés a los invitados a la fiesta de lanzamiento de la nueva empresa de Eduardo Santamaría Ortega. Discreto, atento y experimentado, se movía entre los ricos y poderosos, cumpliendo con su deber sin llamar la atención. Pero Eduardo parecía tener otros planes. Al ver a Miguel acercarse con una bandeja, decidió convertirlo en el centro de atención de su entretenimiento. Con una sonrisa cruel, lo arrastró al centro de la sala y le lanzó un reto: leer un documento en mandarín, un complicado contrato internacional, como si fuera una simple prueba de su valía. El objetivo era claro: humillar a Miguel delante de todos, ridiculizar al joven camarero que, en teoría, no tenía nada que ver con ese mundo de lujo y poder. Lo que Eduardo no sabía era que Miguel, a pesar de servir cócteles esa noche, poseía habilidades que iban mucho más allá de su humilde apariencia. Entendió cada palabra del documento, y lo que comenzó como un intento de humillación, se convirtió rápidamente en el momento en que Miguel tomaría las riendas de la situación, cambiando el rumbo de todos los presentes. Pero el destino quiso que estuviera en ese preciso lugar, en ese instante, para presenciar algo que cambiaría su vida para siempre. Si te gusta esta historia, no olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido increíble como este. Activa la campanita para no perderte ninguna actualización. Eduardo era conocido por su arrogancia y por humillar a la gente en público. Alto, con el pelo plateado perfectamente peinado, y siempre vistiendo trajes que costaban más de lo que mucha gente gana en un año. Había construido su imperio pisoteando a cualquiera que considerara inferior. Esa noche, su mirada cruel se fijó en Miguel, quien intentaba discretamente mimetizarse con los demás invitados. «Tú», gritó Eduardo desde el otro lado de la sala, señalando directamente a Miguel. «Sí, tú. ¿Qué haces aquí vestido de mendigo?» Todas las miradas se volvieron hacia Miguel, quien sintió que la sangre le subía a la cara. La sala quedó en un silencio sepulcral. Eduardo se acercó lentamente como un predador que rodea a su presa, con una sonrisa sádica en los labios. «A ver si lo adivino», dijo Eduardo con la voz cargada de desprecio. «Debe ser algún tipo de vagabundo que se disfrazó de camarero para ganar dinero, ¿verdad? O tal vez», rió a carcajadas, «eres ese famoso inversor catalán que he estado esperando». «¿Cómo te llamas?» «Miguel Herrera», respondió cabizbajo. Las risas crueles de los demás invitados resonaron por la sala. Miguel intentó explicar que estaba allí para complementar sus ingresos y ayudar a su madre con los gastos de la casa. Pero Eduardo lo interrumpió con un gesto imperioso. «No, déjame divertirme un poco», dijo Eduardo, sacando un papel del bolsillo interior de su chaqueta. «Ya que estás aquí, veamos si eres bueno. Este es un contrato muy importante en mandarín. Si me lo puedes traducir, quizás considere no llamar a seguridad para que te echen». Miguel miró el papel y sintió que se le aceleraba el corazón. No era un texto cualquiera en mandarín. Era un documento que reconocía a la perfección. Durante años, mientras su madre limpiaba las oficinas de Eduardo por la noche, Miguel se había escondido en las salas de conferencias para estudiar. Se había licenciado en lingüística por la Universidad Complutense de Madrid. Trabajaba de día en una pequeña tienda de electrónica y estudiaba de noche. Hablaba 7 idiomas, incluido el mandarín, que había aprendido de forma autodidacta con libros prestados de la biblioteca. Pero había algo más inquietante en el documento. Al leer las líneas de caracteres chinos, Miguel se dio cuenta de que no se trataba de un contrato comercial cualquiera. Era un acuerdo secreto entre Eduardo y una empresa china para falsificar certificaciones de seguridad de productos electrónicos que se venderían en toda Europa. El documento detallaba cómo planeaban ahorrar millones de euros utilizando componentes defectuosos que podían provocar incendios e incluso explosiones. «Entonces, genio»,
se burló Eduardo. ¿Sabes leer o eres analfabeto en todos los idiomas? Miguel respiró hondo. Podía mentir, decir que no sabía traducir y marcharse humillado pero seguro. O podía hacer algo que lo cambiara todo. Puedo traducir, dijo Miguel, con su voz clara y firme rompiendo el silencio de la sala. La sonrisa de Eduardo vaciló un instante, pero enseguida recuperó la arrogancia. Muy bien, impresiónanos entonces, profesor universitario, dijo con sarcasmo. Miguel empezó a traducir en voz alta, palabra por palabra, cláusula por cláusula. A medida que revelaba los detalles del acuerdo fraudulento, el silencio en la sala se convirtió en murmullos de conmoción e indignación. Eduardo intentó interrumpirlo varias veces, pero Miguel continuó, su voz cobrando fuerza con cada frase. Cláusula séptima. Las partes acuerdan sustituir los condensadores certificados por componentes no probados con un ahorro estimado del 40% en costes de producción, aun siendo conscientes del riesgo de explosión en entornos con temperaturas superiores a los 60 grados Celsius. El rostro de Eduardo había pasado de rojo de ira a blanco de terror. Entre los invitados había periodistas, políticos y, peor aún, representantes de la Unión Europea que habían venido específicamente a evaluar la nueva empresa de Eduardo. Cláusula duodécima, continuó Miguel sin cesar. En caso de accidentes derivados de productos defectuosos, las partes se comprometen a negar cualquier conocimiento previo de los riesgos y a atribuir los fallos al mal uso por parte de los consumidores. ¡Basta!, gritó Eduardo, intentando arrebatarle el papel de las manos a Miguel. ¡Te lo estás inventando todo! ¡Este no es el documento real! Pero ya era demasiado tarde. La doctora Carmen Vázquez, una respetada abogada presente en la fiesta, se acercó y le tendió la mano. ¿Me permite ver este documento, por favor? Miguel le entregó el papel y la fiscal comenzó a examinarlo con atención. También hablaba mandarín, algo que Eduardo había olvidado por completo. Señor Santamaría, este joven tradujo el documento a la perfección, cada palabra, y me temo que se ha incriminado delante de 200 testigos. La sala estalló en confusión. Los flashes de las cámaras empezaron a dispararse a medida que se acercaban los periodistas. Eduardo se quedó literalmente paralizado en medio de la sala, con el rostro convertido en una máscara de horror al comprender la magnitud de lo que acababa de suceder. ¿Cómo supo de esto?, balbuceó Eduardo mirando a Miguel con una mezcla de terror e incomprensión. Mi madre lleva 23 años limpiando sus oficinas, respondió Miguel con calma. Me crió sola después de que mi padre muriera en un accidente laboral. Mientras ella trabajaba hasta altas horas de la noche para educarme, yo estudiaba en sus salas de conferencias. Aprendí 7 idiomas con libros que usted ni siquiera sabía que tenía. La verdad golpeó a Eduardo como un puñetazo en el estómago. Había pasado décadas humillando a la gente, menospreciando a cualquiera que considerara inferior, sin darse cuenta de que muchas de esas personas eran más inteligentes y talentosas de lo que él podría ser. ¿Y sabe qué es lo más irónico?, continuó Miguel, con la voz ahora cargada de una dignidad que empequeñecía a Eduardo. Mi madre siempre me dijo que en el fondo era un buen hombre, que debía respetarlo porque daba trabajo a tantas familias. Nunca supo que el hombre para el que trabajó toda su vida la consideraba solo un mero mueble. Las sirenas de la policía comenzaron a sonar fuera del hotel. Alguien había llamado a las autoridades en cuanto se hizo evidente la naturaleza criminal del documento. Eduardo miró a su alrededor, viendo a sus invitados, sus supuestos amigos y socios, alejarse de él como si fuera contagioso. Empresarios cancelaban contratos en tiempo real, políticos negaban conocerlo, y periodistas se preparaban para convertirlo en titular de todos los periódicos de España a la mañana siguiente. «No tienes ni idea de lo que acabas de hacer», le susurró Eduardo a Miguel, su arrogancia finalmente reemplazada por la desesperación. «Lo has destruido todo». «No», respondió Miguel, «lo has destruido tú. Solo traduje las palabras que tú mismo escribiste». Cuando la policía entró en la habitación, Eduardo Santamaría Ortega fue arrestado por fraude comercial, conspiración y poner en peligro la vida.
Las esposas resonaron en sus muñecas delante de todos los que una vez lo temieron y envidiaron. Pero la historia no termina ahí. 3 meses después, Miguel recibió una llamada inesperada. Era de James Morrison, el director ejecutivo de una multinacional estadounidense, que había visto la cobertura periodística del caso. La empresa buscaba a alguien con excepcionales habilidades lingüísticas y, sobre todo, una integridad incuestionable para dirigir su división de cumplimiento internacional. James Morrison hablaba en español con un marcado acento estadounidense, pero su voz transmitía claridad y firmeza. Señor Herrera, he oído hablar de usted por varios canales. Su valentía en Madrid fue extraordinaria. Gente como usted no se encuentra todos los días. Quiero que venga a trabajar con nosotros a Nueva York. Miguel guardó silencio unos segundos, sujetando el móvil con manos temblorosas. Seguía viviendo en el pequeño apartamento de Vallecas con su madre Carmen, quien seguía trabajando de limpiadora aún después de todo lo sucedido. El escándalo de Eduardo Santamaría Ortega había dominado los periódicos durante semanas, y Miguel se había convertido en una especie de héroe popular, el hijo de la limpiadora que derribó un imperio corrupto con sus propias palabras. ¿Nueva York?, repitió casi con incredulidad. Pero, señor Morrison, no tengo más que mi formación. Nunca he trabajado para una multinacional. No sé si... Precisamente por eso te quiero, interrumpió Morrison. La competencia técnica se puede enseñar. La integridad, no. Miguel sintió que el corazón le latía con fuerza. Sería la oportunidad que siempre había soñado, pero también una enorme carga. Dejar a su madre sola en Madrid después de todo lo que ella había sacrificado por él. Esa misma noche le dio la noticia a Carmen, que estaba en medio de la cocina, todavía con el delantal puesto, sosteniendo un paño de cocina húmedo. ¡Hijo! ¡Nueva York! Sus ojos se llenaron de orgullo. Esta es la oportunidad de mi vida. ¿Y tú? Preguntó Miguel con la voz quebrada. No puedo dejarte aquí, después de todo, y no puedo llevarte conmigo ahora. Carmen sonrió acariciando el rostro de su hijo como lo hacía cuando era niño. No me dejarás. Donde quiera que estés, estaré contigo. Ve, Miguel, demuéstrale al mundo de lo que es capaz el hijo de una señora de la limpieza. La semana siguiente, el avión que salía de Barajas con destino a Nueva York llevaba a Miguel Herrera sentado en clase ejecutiva por primera vez en su vida. Pero no sabía que, junto con la oportunidad, también cargaba con una carga invisible. Eduardo, ahora en prisión preventiva, juró venganza. Incluso entre rejas, su red de contactos y aliados en la sombra comenzó a volverse contra el joven que había destruido su imperio. Y en Nueva York, entre rascacielos y promesas de un nuevo futuro, Miguel estaba a punto de descubrir que su vida nunca volvería a ser la misma. El avión aterrizó en el aeropuerto JFK en una mañana gris, con nubes bajas que ocultaban parcialmente 2 rascacielos de Manhattan. Miguel miró por la ventana con una mezcla de asombro y miedo. Para alguien que nunca había salido de España, Nueva York parecía un universo paralelo. Calles interminables, bocinazos constantes, gente caminando como si cada segundo fuera vital. Un conductor sostenía un cartel con su nombre escrito. Señor Herrera. Miguel tragó saliva al verlo. Nunca nadie se había dirigido a él con tanto respeto. El coche cruzó el puente y por primera vez vio de cerca el colosal horizonte de Manhattan. Horas después, ya instalado en un hotel cerca de Central Park, fue llevado a las oficinas de la multinacional. El edificio era un gigante de cristal y acero en Park Avenue. Las puertas se abrieron y ahí estaba James Morrison, un hombre alto, canoso, con una sonrisa segura y un impecable traje azul marino. «Miguel», dijo con calidez, estrechándole la mano con firmeza, «bienvenido a la nueva etapa de tu vida». El joven percibió la sinceridad en su tono, pero también notó algo en la mirada del director ejecutivo, una mezcla de anticipación y cautela. Morrison no solo estaba contratando a un empleado, estaba apostando por alguien con una historia impactante, capaz de inspirar o inquietar a mucha gente. «Quiero que conozcas a tu equipo», dijo Morrison, guiándolo por amplios pasillos. «Liderarás proyectos de cumplimiento normativo internacional, contratos en varios idiomas y negociaciones delicadas. Aquí tu habilidad no solo es traducir palabras, sino revelar verdades». Al entrar en una sala de reuniones, Miguel fue presentado a 10 profesionales de diferentes nacionalidades. Todos lo miraron con curiosidad. Algunos sonreían con respeto, otros con un dejo de desconfianza.
Después de todo, era un recién llegado, sin experiencia en corporaciones globales, pero con una reputación que había cruzado el Atlántico. Durante la presentación, una mujer de mirada penetrante captó su atención. Claire Donovan, directora de auditoría interna. Joven, decidida y con fama de desconfiar de cualquiera. Al saludar a Miguel, su apretón de manos fue firme, pero su mirada decía: «Quiero ver si realmente mereces estar aquí». Esa noche, solo en su habitación de hotel, Miguel miró por la ventana las luces de la ciudad que nunca duerme. Pensó en su madre, que probablemente ya había terminado otro turno de limpieza en Madrid. Pensó en Eduardo, entre rejas, pero con los ojos llenos de odio. También pensó en el futuro, brillante, pero lleno de incertidumbre. Lo que Miguel no sabía era que, en ese preciso instante, en una celda de Soto del Real, Eduardo Santamaría Ortega hablaba en voz baja con un misterioso visitante. «Quiero que vigiles cada uno de sus movimientos en Nueva York», dijo Eduardo con los ojos encendidos de furia. «Este chico cree haber ganado, pero no tiene ni idea de lo que aún soy capaz». El visitante simplemente asintió, saliendo de la celda con una fría sonrisa. El juego de poder apenas comenzaba. En sus primeros días en Nueva York, Miguel experimentó un torbellino de emociones. Todo era nuevo: el ritmo frenético de las calles, los luminosos letreros de Times Square, los cafés llenos de ejecutivos hablando de negocios a toda prisa. Pero el mayor desafío no estaba fuera, sino dentro de la empresa. En la multinacional, la presión era constante. Reuniones interminables, contratos de diferentes continentes, plazos imposibles. Miguel sentía el peso de la responsabilidad. Había quienes creían en su talento, pero también quienes lo veían como un simple accidente mediático, alguien que se hizo famoso por casualidad, no por méritos propios. Una mañana, Morrison lo convocó a una reunión privada. «Miguel, te necesitamos para un asunto delicado». Su voz sonaba seria. «Hay rumores de que proveedores de Europa del Este intentan vender piezas con certificaciones falsas. ¿Te suena, verdad?» Miguel sintió un escalofrío. Le recordaba demasiado al contrato que había expuesto en Madrid. «Quiero que revises los documentos», continuó Morrison deslizando una gruesa carpeta sobre la mesa. «Traduce, investiga, ata los cabos. Y lo más importante, si hay fraude, tenemos que averiguar quién está detrás». Miguel repasó las primeras páginas y se dio al instante cuenta que los patrones de manipulación eran idénticos a los que había visto con Eduardo Santamaría. Pero había algo aún más inquietante. En una de las cartas adjuntas, discretamente oculta entre párrafos técnicos, aparecía la firma de una sociedad fantasma registrada en Luxemburgo, con unas iniciales que, para Miguel, eran inconfundibles: E.S.O. Holdings. Su corazón se aceleró. ¡Eduardo! Miguel cerró la carpeta, intentando mantener la calma. «Entendido. Me encargo yo». Morrison asintió, pero la mirada atenta de Claire Donovan, que también estaba en la habitación, se entrecerró. Notó la reacción de Miguel, pero no dijo nada. Todavía. Esa noche, de vuelta en el hotel, Miguel llamó a su madre. «Mamá, creo que Eduardo sigue detrás de todo, aunque esté en la cárcel». Al otro lado de la línea, Carmen guardó silencio unos segundos. «Hijo, ten cuidado. Este hombre no descansará hasta destruirte». Al colgar, Miguel miró la carpeta sobre la mesa. Por primera vez desde que llegó a Estados Unidos, sintió miedo de verdad. No se trataba solo de una investigación corporativa. Era una batalla personal. Y estaba a punto de descubrir que Nueva York podía ser tan cruel como Madrid y que los enemigos de Eduardo no solo estaban en prisión. Algunos ya transitaban por los mismos pasillos que él. Miguel se sumergió en la investigación con la disciplina que había aprendido durante sus años de sacrificio en Madrid.
Pasó noches enteras revisando contratos, traduciendo cláusulas oscuras y cruzando información de empresas repartidas por diferentes países. Cuanto más avanzaba, más claro se volvía. Eduardo no había perdido su influencia. Incluso entre rejas, movió millones a través de empresas fantasma y testaferros repartidos por toda Europa del Este. Pero la presión no solo venía del exterior. Dentro de la propia multinacional, Miguel empezó a notar movimientos extraños. Informes que desaparecían misteriosamente, contraseñas cambiadas sin previo aviso, miradas sospechosas en los pasillos. Era como si alguien, desde dentro, se esforzara por obstaculizar todos sus movimientos. Una mañana, al abrir su correo electrónico, encontró un mensaje anónimo. «Deja de escarbar o tu madre pagará las consecuencias». Miguel sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Su instinto inmediato fue llamar a Carmen a Madrid. Cuando ella contestó, se quedó sin aliento. «Miguel, alguien manipuló la puerta del apartamento anoche. Pensé que eran ladrones, pero no se llevaron nada. Solo dejaron un papel en el suelo». «¿Qué ponía mamá?», le temblaba la voz. Al otro lado, silencio. Entonces, Carmen respondió con dificultad. «No está seguro aquí». Miguel cerró los ojos. Eduardo lo alcanzaba incluso a kilómetros de distancia. Esa tarde confrontó a Morrison en su oficina. «Señor, tenemos que ser serios. Santa María no está fuera de juego. Está operando desde dentro de la prisión. Mi madre está en peligro». Morrison escuchaba en silencio, paseándose de un lado a otro. Cuando finalmente se detuvo, su expresión era sombría. «Miguel, sabía que traerte aquí corría el riesgo de exponer viejas heridas, pero no imaginé que actuaría tan rápido». Respiró hondo. «Si es cierto, entonces no estamos hablando solo de corrupción corporativa. Estamos hablando de una red criminal internacional». Miguel sintió la gravedad de sus palabras. Antes de que pudiera responder, Claire Donovan entró sin llamar. «Tenemos que hablar», dijo, mirando directamente a Miguel. «Sé lo que encontraron en esos contratos, y también sé que alguien de nuestra propia empresa está ayudando a Eduardo a mantener viva esta red». Miguel y Morrison intercambiaron miradas de asombro. Claire cerró la puerta tras ella y añadió: «Si seguimos solos, nos destruirá uno por uno». El silencio que siguió a la revelación de Claire pareció demasiado denso para aquella sala de cristal con vistas a Manhattan. Miguel miró fijamente a la directora de auditoría, intentando descifrar si podía confiar en ella. «¿Me estás diciendo que alguien aquí le está pasando información a Eduardo?», preguntó con voz firme, pero con el corazón acelerado. Claire se cruzó los brazos. «Todavía no sé quién, pero hay alguien aquí en la empresa. Ya he rastreado documentos que deberían estar restringidos a nuestro equipo, pero han aparecido en servidores de Europa del Este. Esto no es casualidad». Morrison apoyó las manos en la mesa, visiblemente perturbado. «Si esto es cierto, estamos ante una infiltración corporativa de alto nivel. Miguel, tienes que entender, exponer a Santa María en Madrid fue la primera batalla. Ahora has declarado la guerra a todo un sistema». Miguel pensó en su madre sola en Madrid y sintió un nudo en el estómago. ¿Y si este sistema ya sabe dónde atacar? Claire se acercó más, bajando la voz. «Lo saben. Amenazar a tu madre no fue un brol. Están poniendo a prueba tus límites». Miguel apretó los puños. «Entonces no tenemos otra opción. Vamos a por el traidor». En los días siguientes, los tres iniciaron una investigación paralela al margen de los canales oficiales de la empresa. Miguel analizó contratos y correspondencia en varios idiomas. Morrison usó su influencia para obtener informes privados de inteligencia, y Claire se infiltró en los sistemas internos, buscando puntos de acceso sospechosos. Así descubrieron la primera pista concreta: una serie de transferencias discretas a una cuenta en las Islas Caimán, realizadas desde el ordenador de un alto ejecutivo de la empresa. «Javier Ortega», dijo Claire, tirando el expediente sobre la mesa. «Vicepresidente de Operaciones Internacionales, español. Trabajó durante años con proveedores del mismo sector que Eduardo Santamaría. ¿Casualidad? No creo en casualidades». Miguel sintió que se le helaba la sangre. Conocía ese nombre. Ortega había sido mencionado en uno de los contratos sospechosos que Eduardo había firmado en España. «Si Ortega está con Eduardo», murmuró Miguel,
Entonces podría estar controlándolo todo desde aquí. Morrison asintió con gravedad. Y eso significa que cualquier paso en falso podría costarnos caro. Esa misma noche, al regresar Miguel al hotel, notó algo extraño, un coche negro aparcado al otro lado de la calle, con las luces apagadas, pero el motor en marcha. Apretó el paso. Entró en el vestíbulo y solo respiró aliviado cuando la puerta giratoria lo separó de la calle. Aún así no podía dormir. Al otro lado del Atlántico, en Madrid, Carmen Herrera se despertó con un ruido procedente de la cocina. Al levantarse, encontró la ventana abierta y un sobre la mesa. Temblando, lo abrió. Dentro había una sola fotografía. Miguel caminando por las calles de Nueva York, tomada apenas unas horas antes. Al pie de la foto, una frase manuscrita decía: «No escapará». Carmen se quedó quieta frente a la foto, con el corazón latiéndole con fuerza. Le temblaban tanto las manos que dejó caer el sobre al suelo. Por un momento consideró llamar a Miguel inmediatamente, pero algo en su interior la detuvo. Si Eduardo tenía ojos en Madrid y Nueva York, quizás incluso su teléfono estuviera siendo monitoreado. A la mañana siguiente, Miguel llegó a la sede de la empresa, exhausto, tras otra noche sin dormir. Morrison lo esperaba en la sala de reuniones, con Claire a su lado. El aire se sentía tenso, como si una sombra se cerniera sobre todos. «Miguel», empezó Morrison, deslizando una carpeta delgada hacia él. «Recibimos un informe extraoficial de la policía española. Tu madre ha sido vigilada durante las últimas 48 horas por individuos vinculados al antiguo Círculo de Santa María». Miguel sintió que el suelo cedía bajo sus pies. «Entraron en el apartamento anoche. Dejaron una foto mía sobre la mesa. Eso no es solo una amenaza, es una advertencia». Claire fulminó con la mirada a los dos hombres. Si Ortega está facilitando estos movimientos desde dentro, Carmen es vulnerable, y Miguel también. Tenemos que actuar antes de que ocurra algo irreversible. Morrison respiró hondo. «Estoy dispuesto a transferir contactos dentro de la Interpol, pero necesitamos pruebas sólidas para incriminar a Ortega. Si actuamos precipitadamente, podría desaparecer e incitar a Santa María a actuar con mayor brutalidad». Miguel se levantó de repente, dando un golpe en la mesa. «Ya están actuando. Mi madre está sola en Madrid, rodeada de secuaces y nosotros aquí discutiendo burocracia». El silencio llenó la sala. Claire se acercó lentamente poniéndole una mano firme en el hombro. «Miguel, entiendo tu enfado, pero si huyes ahora caerás en su trampa. Quieren que pierdas el control». Miguel respiraba con dificultad, pero sabía que Claire tenía razón. Aún así, una férrea determinación crecía en su interior. «Entonces a por Ortega, desenmascararlo delante de todos, como lo hice con Santa María. Pero al mismo tiempo, quiero proteger a mi madre de inmediato». Morrison asintió lentamente. «Me encargaré. Tengo gente en Madrid que puede encargarse». Lo que Miguel no sabía era que esa misma noche, Javier Ortega ya había activado sus contactos. 2 hombres enmascarados aparcaron frente al modesto edificio de Vallecas. El plan no solo era intimidar a Carmen, sino usarla como cebo. Y mientras Miguel estudiaba cada línea de los contratos en Manhattan, sin que él lo supiera, su madre estaba a punto de convertirse en el eslabón más débil de la guerra contra Santa María. Esa noche, en Vallecas, la calle estaba demasiado silenciosa. Carmen acababa de cerrar las cortinas del salón cuando oyó pasos firmes en la escalera del edificio. 2 hombres enmascarados, vestidos de negro, subieron a su piso. Uno llevaba una sierra portátil, el otro un móvil con altavoz. La voz que salió del auricular era gélida. «Pasen rápido, no queremos ruido, la vieja necesita estar viva». Carmen oyó el primer roce de la sierra en la cerradura y su instinto de supervivencia se despertó. Con manos temblorosas, corrió a la cocina, abrió un cajón y cogió su móvil. Marcó el número de su hijo, pero antes de que pudiera hablar, se oyó un fuerte golpe. La puerta cedió. «Señora Herrera», dijo uno de los hombres, con la voz apagada por la máscara, «venga con nosotros o esto acabará mal». Carmen se apoyó en la pared, apretando el móvil contra el pecho, y pulsó el botón de llamada. Al otro lado, en Nueva York, contestó Miguel. «Mami,
Mami, háblame. La llamada fue corta. Miguel solo oyó el ruido de la puerta al romperse, la respiración agitada de su madre y una frase cortante de uno de los secuestradores. Si gritas, morirás ahora. Luego silencio. La llamada se cortó. Miguel se quedó paralizado. El celular se le resbaló de la mano y cayó sobre la mesa de conferencias. Morrison y Claire, que estaban a su lado revisando los contratos, se giraron alarmados. ¿Qué pasó?, preguntó Claire. Miguel los miró a ambos con los ojos muy abiertos. Se llevaron a mi madre. Morrison maldijo por lo bajo y se puso de pie de un salto. Ortega, tiene que ser él. Esto es inaudito. Claire apretó los puños. No solo quieren silenciarte, Miguel, quieren quebrarte. Miguel sintió una furia como nunca antes. El chico tímido que creció estudiando en los pasillos vacíos de una oficina ya no existía. Ahora ante él se alzaba un hombre con todo que perder, dispuesto a luchar hasta el final. Si creen que me arrodillaré, se equivocan. Su voz era baja pero cortante. Traeré a mi madre de vuelta y derribaré a Ortega, cueste lo que cueste. Mientras hablaba, su teléfono volvió a vibrar. Un mensaje anónimo. Solo una foto. Carmen dentro de una camioneta oscura con cinta adhesiva en la boca. El pie de foto decía: «Entrega los documentos mañana o desaparecerá para siempre». Miguel sintió que la habitación le daba vueltas, pero la ira lo mantuvo en pie. No había tiempo para la desesperación, solo para la acción. Morrison ya estaba al teléfono, con voz firme mientras movilizaba contactos a los que solo un director ejecutivo con décadas de influencia podía acceder. Claire corrió a su portátil, dedos rápidos, mirada de acero. Miguel, con las manos aún temblorosas, intentó ordenar sus ideas. Primero, dijo Morrison, sin apartar la vista del teléfono, contactaré con alguien de la Embajada de España. Tengo colaboradores en la Interpol y servicios de inteligencia privados. Pueden coordinarse con la Policía de Madrid y enviar un equipo para rastrear el vehículo, pero necesitamos pruebas inmediatas de vida y algún tipo de ubicación con la que trabajar. Miguel, ¿me enseñaste la foto? ¿Tiene metadatos? Miguel abrió el mensaje, la foto de su madre amordazada en la furgoneta. Le sudaban las manos. Claire ya había conectado el dispositivo a un software de análisis forense. Habló rápidamente. La foto tiene metadatos eliminados, pero el color de los reflejos y el ángulo sugieren que fue tomada con la cámara frontal de un smartphone. Si tomaron la foto por seguridad, probablemente olvidaron borrar la copia de seguridad automática en la nube de uno de los dispositivos de los secuestradores. Puedo intentar contactar con la cuenta asociada al número del sobre. Si es una tarjeta SIM prepago, aún podemos rastrearla por IMEI si alguien de la Interpol puede solicitarlo rápidamente a las compañías españolas. Hazlo, ordenó Morrison. Llamaré a Madrid ahora mismo y pediré que un jefe de policía esté disponible. Claire, tú también avisa a nuestros asesores de seguridad. Miguel, necesito que me digas qué documentos pidan. Prepararemos un señuelo controlado. Miguel tragó saliva. El mensaje exigía los documentos. Obviamente, las pruebas que vinculaban a Ortega y ES Holdings con el plan. Entregarlos podría anular la investigación, pero no entregarlos significaba dejar a su madre en manos de hombres que ya habían demostrado que no dudarían. «Quieren los archivos que tengo aquí», dijo, señalando el archivo cifrado en el portátil personal que había traído para la investigación. «Pero no voy a entregarlo sin más, jamás. No si es para salvar a mi madre y perderlo todo, donde el resto del mundo podría salir lastimado por ello». Morrison cerró los ojos por un segundo, sopesando los riesgos. «Entonces lo haremos de otra manera. Simularemos una entrega», explicó. «Hemos preparado un paquete falso con metadatos, registros y contratos parcialmente creíbles. Es un señuelo. Mientras buscan este paquete, los equipos en Madrid intentan localizar la furgoneta y se apresuran a interceptarla. Tengo personal que puede monitorear las transacciones bancarias y los movimientos de cuenta de Ortega en tiempo real. Y, Claire, puedes monitorear las comunicaciones internas de la empresa para ver si alguien llama a Ortega o usa nuestros canales para coordinar algo». Claire miró fijamente a Miguel. «Sí, pero debo advertirte, Ortega probablemente ya sabe cómo engañarnos. Es cuidadoso. Si lo presionamos podría hacer algo imprudente con Carmen. Necesitamos pequeños lapsos de tiempo, coordinar la señal telefónica con la intercepción policial. Y también necesitamos un plan B por si la policía llega tarde». «¿Cuál es el plan B?»,
preguntó Miguel, respirando hondo, esforzándose por mantener la voz firme. Morrison no dudó. No quiero que vaya solo a Madrid, Miguel. Eso no solo sería peligroso, sino sería entregarle el control a Ortega. Te quedarás aquí y serás nuestro jefe estratégico. Enviaré un equipo de seguridad corporativa y especialistas para apoyar la operación en Madrid, gente entrenada en rescate y recuperación de rehenes. Y usaré un contacto mío en los medios para mantener a Ortega ocupado. Filtraremos la noticia de la supuesta entrega inminente, obligándolo a trasladar a la gente. Cuando actúe, lo atraparemos. Mientras Morrison hablaba, Claire ya estaba conectando líneas. Una llamada a la Interpol, otra a un jefe de policía en Madrid. Un breve mensaje en clave a un antiguo compañero de operaciones especiales. Miguel le envió a Carmen un único código preestablecido, un número que solo ellos dos conocían, y no obtuvo respuesta. El silencio inquietante continuó. «Listo», dijo Claire de repente. «Recibí una respuesta parcial. No es la ubicación exacta, pero hay una señal de celular procedente de la circunvalación sur de Madrid, cerca de la M30, que se dirige a una salida secundaria. Si la comparamos con las imágenes de las cámaras de tráfico que el jefe de policía prometió publicar, tenemos una distancia. Están a unos 20 minutos de un almacén cerca de Vallecas». Miguel sintió la garganta seca. 20 minutos. Demasiado tiempo. No suficiente. «Haz lo que sea necesario para congelar esa furgoneta», murmuró. «Y prométeme que no dispararás. Carmen es todo lo que tengo». Morrison puso una mano firme, casi paternal, sobre el hombro de Miguel. «Lo prometo. Nadie dispara a menos que sea el último recurso. Las sacaremos de esta con vida». Los siguientes minutos fueron un torbellino. Números intercambiados en varios idiomas, rutas trazadas, equipos divididos. Y por encima de todo, el miedo que frenaba y alimentaba las acciones de Miguel. A medida que las coordenadas se hacían más precisas, Claire transmitió una imagen de la furgoneta al jefe de policía. Oscura, sin logotipo, con las ventanas cubiertas. El jefe de policía confirmó. 2 unidades tácticas y una patrulla con autorización de intervención inmediata se dirigían a interceptarla. Morrison le dijo al contacto de prensa que difundiera el rumor controlado sobre la entrega en menos de 1 hora, lo que obligó a Ortega a acelerar. Miguel se quedó un solo segundo, mirando por la ventana que daba a la ciudad resplandeciente. La sensación de impotencia lo golpeó con fuerza, pero pronto dio paso a algo más nítido. Concentración. Vamos exactamente como lo planeamos. No voy a perder a mi madre. El reloj del pasillo marcaba la cuenta atrás. Afuera, Manhattan continuaba su indiferente rutina. En Madrid, una furgoneta oscura recorría las calles a toda velocidad, cargando un secreto y un corazón atado. Dentro de la oficina de Park Avenue, 3 personas preparaban una jugada que podría salvar una vida o volar todo por los aires. Y entonces, en medio de la tensión, el móvil de Miguel vibró. Apareció un mensaje anónimo, una foto del almacén que indicaban los pitidos, y al fondo, una silueta moviéndose tras una de las puertas. Tras la silueta, una figura imponente y familiar. Javier Ortega. Miguel leyó el mensaje y tragó saliva con dificultad. La partida de ajedrez había cambiado de tablero. Ahora, era personal. Y Ortega esperaba. El plan avanzaba como un reloj en punto. Morrison coordinaba por teléfono, con voz profunda y precisa. Claire mantenía varias pantallas encendidas, escribiendo e interceptando señales. Los equipos tácticos españoles activaban sirenas que solo ellos podían oír. Miguel permaneció inmóvil, con las manos apretadas alrededor del cable del teléfono, rastreando cada segundo como si pudiera estirar el tiempo. «La unidad Alfa está a 5 minutos de la M30», informó el jefe de policía en español, con la voz tensa. «Tenemos cobertura aérea limitada. Intentaremos bloquear la salida secundaria cerca del almacén». Claire se mordió el labio, con la mirada fija en una serie de ventanas con mapas y imágenes. «Hay cámaras de tráfico apuntando a la salida este del complejo. Si intentan escapar por ahí, tendremos un bloqueo. Estoy interceptando las comunicaciones UHF en la zona. Las voces son tensas. La frecuencia cambia cada 15 segundos. Ortega es metódico». Morrison respiró profundamente. «Hagan ruido. Avísenles que la entrega se realizará en 1 hora, sin una ubicación precisa. Obliguen a Ortega a acelerar. Y entonces, lo pillaremos con las manos en la masa». Mientras tanto, en Madrid,
La furgoneta se detuvo frente a una nave industrial a las afueras de Vallecas. 3 hombres bajaron, arrastrando a Carmen, aún aturdida. Su rostro estaba desfigurado por la cinta adhesiva, sus ojos abiertos por el pánico, pero había un curioso destello, no de rendición, sino de alerta. Los secuestradores la condujeron al interior, cerrando la puerta con llave. Uno de ellos se unió a Javier Ortega, quien observaba todo con frialdad quirúrgica. Ortega echó un vistazo a la cámara de vigilancia del patio y, con un gesto lento, señaló la furgoneta. Alguien en su base murmuró: «Confirmado, hemos recibido el cebo». En la oficina de Park Avenue, Claire señaló un punto en el mapa. «Se van. 2 vehículos se dirigen a la salida este. Unidad Alfa, cierren esta ruta ahora». Al otro lado, el jefe de policía maldijo, poniendo la patrulla en marcha. 2 agentes tácticos avanzaron por el lateral del almacén, mientras que al frente, un equipo más pequeño simulaba la aproximación que Ortega esperaba ver, la supuesta entrega, que en realidad era un bloqueo. El tiempo pareció extenderse. Miguel sintió que se le cortaba la respiración mientras el equipo táctico se posicionaba. Imaginó a su madre atada en un rincón, el nudo de las cintas, la mirada perdida en sus ojos, y algo se quebró en su interior. No habría retirada ni vacilación. De repente, unas voces alzadas sonaron en los auriculares de Claire. «Han cambiado de plan. Ortega ha detectado un cambio en el entorno. Está enviando a 2 hombres por la salida norte». El satélite también mostró movimiento. Una motocicleta acercándose a gran velocidad. «¡Cubran la salida norte!», ordenó el jefe de policía. «Alfa, corta el paso a la motocicleta». En el patio, al abrirse la puerta del almacén para dejar pasar a los secuestradores, el haz de las linternas tácticas delinearon figuras corriendo. Se desató un breve, duro y confuso enfrentamiento. Órdenes a gritos, pasos, el sonido metálico de botas sobre las losas. Alguien disparó un tiro de advertencia con un eco tembloroso. Pero a pesar del impacto, los equipos llegaron demasiado rápido como para que ocurriera algo peor. 2 hombres fueron detenidos, otros intentaron huir. Y entonces en el caos, Javier Ortega hizo lo que Miguel ya temía. Aprovechó un hueco, una puerta lateral que un camionero distraído había dejado entreabierta, y desapareció. Una sombra que se transformó en una motocicleta, luego en una figura en la carretera. Antes de irse, alguien lo jaló atrás y le entregó un pañuelo. Ortega ladeó la cabeza, se quitó la capucha y sonrió a la cámara de un celular, una sonrisa que prometía venganza, no remordimiento. Dentro de la bodega, encontraron a Carmen atada en un rincón, respirando con dificultad y con los ojos llorosos al ver a los agentes. Cuando la liberaron, sus primeras palabras fueron un susurro ronco. «¿Miguel?». Cuando habló por teléfono con su hijo, temblaba, pero estaba viva. Miguel oyó su voz y lloró, un sonido breve como para aliviar un dolor que casi se había vuelto rutinario. Fue una punzada de alivio y culpa a la vez. Pero la victoria fue repentina y amarga. A medida que la prensa empezó a rodear el caso y Ortega se convirtió en el número 1 en búsqueda, un pequeño detalle empezó a rondar la mente de Claire. Los dispositivos incautados contenían una lista de contactos, y uno de esos números, un número registrado a nombre de una consultora que prestaba servicios a la multinacional de Morrison, apareció como sospechoso. Miguel, aún en el pasillo del hotel que le servía de base improvisada, miró la pantalla y sintió un escalofrío. Claire le envió un mensaje breve. «No es solo Ortega. Hay alguien con acceso aquí. De nuestra parte, Miguel». Mientras respiraba hondo y sostenía el teléfono, recibió una llamada inesperada. El número le resultaba desconocido. Contestó con el corazón apesadumbrado. Una voz grave y arrastrada, familiar para él por las noticias y los tribunales, susurró. «Bien hecho, Herrera. Has recuperado a mi madre. Felicidades, pero debes saber esto. Has levantado el telón, y al otro lado hay más de lo que imaginabas. Aún quedan pasos por dar». La llamada se cortó. En la pantalla, un último archivo, un video corto, comenzó a reproducirse automáticamente. Imágenes granuladas en las que una mano anónima le entregaba un sobre a alguien cuyo rostro estaba oculto, pero que llevaba el mismo perfume caro que Miguel recordaba haber olido en la oficina de Morrison durante su primera reunión. El video se congeló en una etiqueta con letras descoloridas.
confidencial, interno. Miguel sintió que el suelo temblaba de nuevo. Al parecer, salvar a su madre había abierto otro frente de batalla, y alguien dentro del círculo de confianza de Morrison podría estar jugando con Ortega. Miró al cielo nocturno de Manhattan, como si desde ahí pudiera ver las calles de Madrid. La guerra, concluyó, apenas comenzaba, y ahora la traición estaba más cerca de lo que jamás había imaginado. Miguel se sentó pesadamente en el borde de su silla, con el video aún reproduciéndose en el portátil frente a él. Cada imagen parecía gritar una amenaza silenciosa, alguien dentro de su propia oficina, alguien en quien deberían haber confiado, le estaba vendiendo información a Ortega. El mismo Ortega que de alguna manera aún respiraba con libertad, incluso después del rescate de su madre. Claire se acercó, con la mirada fija en la pantalla. «Miguel, esto confirma mis sospechas. El patrón de entrega, la forma en que se dejó el sobre, e incluso el tipo de papel, es idéntico al estilo de Ortega, pero la mano que se ve manejando el correo no es suya. Es alguien entrenado, dentro de nuestro círculo». Morrison entró en la habitación en ese momento, todavía con el teléfono en la mano. «La sucursal europea que mencionaste, Claire, ha sido de confianza durante años, al menos en apariencia, pero tenemos un historial de ejecutivos con cuentas ocultas en paraísos fiscales. Si alguien aquí se ve comprometido, necesitamos rastrear de inmediato cada inicio de sesión y cada correo electrónico enviado en los últimos 3 meses». Miguel respiró hondo. Esto significa que mientras creíamos que solo lidiábamos con Ortega y sus secuaces, alguien cercano a nosotros planeó secuestrar a Carmen. Y lo peor, trago saliva con dificultad, es que esta persona sabe perfectamente cómo pensar y actuar, como si fuera parte del equipo. Claire asintió, cerrando rápidamente varias pestañas de monitoreo. Tenemos que aislar todos los sistemas internos, modificar los accesos, monitorear cada movimiento y, Miguel, me temo que tendrás que mantenerte al margen, sin exponerte. Si alguien dentro de la empresa se da cuenta que estamos investigando, podría volver a atacar, y esta vez no solo será un secuestro. Morrison puso una mano firme pero seria en el hombro de Miguel. Salvaste a tu madre una vez, pero ahora el juego ha cambiado. Ortega no es el único jugador. Hay un traidor al acecho, y si descubre que lo sabemos, atacará con más astucia. Miguel cerró los ojos, recordando la fría sonrisa de Ortega, el tenso silencio dentro de la furgoneta, la mirada desesperada de su madre. No podía fallar. La sensación de impotencia que sintió al recibir la foto en Vallecas se convirtió en determinación. Descubriría quién trabajaba para Ortega dentro de su propio equipo, pasara lo que pasara. «Así es como actuaremos», dijo Miguel con voz firme, ahora llena de convicción. «Morrison, Claire, confío en ustedes, pero tenemos que crear una trampa interna. Dejaremos pistas falsas, controlaremos quién accede a estos datos y descubriremos al traidor. Y mientras tanto, reforzaremos la protección de mi madre. Ortega no nos volverá a pillar desprevenidos». Claire asintió, sus ojos brillando con la misma intensidad que los de Miguel. «Empecemos ya». Mientras las luces de Manhattan parpadeaban afuera, el trío comenzó a rastrear la red de sospechosos. Cada inicio de sesión, cada mensaje, cada acceso a documentos confidenciales era cuidadosamente rastreado. Miguel sabía que en cualquier momento el traidor podría darse cuenta de que los estaban investigando. Cada movimiento era un paso hacia la verdad y un gran riesgo. En el fondo, Miguel sentía algo que no había sentido en años, el frío de la guerra. Y esta vez no era solo contra Ortega, era contra alguien que le sonreía todos los días, alguien en quien confiaban y que ahora podría ser capaz de cualquier cosa para salvar el pellejo. El sol de la mañana aún estaba bajo sobre Madrid, cuando la furgoneta de Ortega se detuvo en una nave abandonada a las afueras de Vallecas. La zona estaba rodeada de calles estrechas y edificios antiguos, un laberinto perfecto para cualquiera que buscara desaparecer sin ser visto. Ortega observaba desde un rincón alto, con gafas de sol puestas y expresión fría, mientras sus hombres descargaban cajas y equipo de un camión recién llegado. Dentro del almacén, Carmen estaba sentada en una silla,
atada pero alerta. Sus ojos seguían cada movimiento, estudiando las sombras, escuchando cada palabra de los hombres que murmuraban sobre rutas de escape y pagos secretos de facturas. Notó un patrón. Ortega no confiaba del todo en nadie. Incluso sus allegados temblaban ante él. Afuera, oculto entre coches aparcados y escombros, estaba apostado el equipo de rescate coordinado por el jefe de policía español y el equipo de seguridad privada de Morrison. Prismáticos, cámaras tácticas y radios que emitían señales atenuadas, todo calculado para pasar desapercibido. Cada movimiento debía estar meticulosamente sincronizado. Miguel, conectado mediante comunicación segura, lo monitoreaba todo desde su hotel de Nueva York. Tenía la vista fija en los mapas y las transmisiones en directo. Con el corazón acelerado dio instrucciones a su equipo. Alfa, 3 hombres a la derecha del almacén. Cobertura visual. Dijo con voz firme, a pesar de la distancia. No disparen hasta que yo dé la orden. Beta, tú vigila las posibles rutas de escape. Ortega es cuidadoso pero no perfecto. Se moverá y debemos anticiparnos a él. Mientras tanto, dentro del almacén, Ortega daba sus órdenes con precisión quirúrgica. Revisen los registros contables en Luxemburgo. Quiero saber exactamente cuánto se ha transferido y quién lo ha hecho. Hay que rastrear cada euro. Sacó un portátil de una mesa improvisada y empezó a escribir rápidamente. Miguel se dio cuenta de inmediato en la transmisión en directo de que Ortega estaba revisando algo crucial. Contratos fantasma que conectaban no solo a su red internacional de corrupción, sino también a ejecutivos infiltrados en la propia multinacional de Morrison. «Sabe que vienen», dijo Miguel en voz baja y tensa. «Está preparando algo. Todos, presten mucha atención». De repente, Ortega levantó la cabeza. Sus ojos se encontraron con la cámara de seguridad táctica cerca de la entrada del almacén. Sonrió levemente, como esperando el momento oportuno. «Reubiquen las cajas y preparen la ruta de escape por el túnel este. No quiero sorpresas». Carmen aprovechó la más mínima distracción. Con las manos aún atadas, logró deslizar discretamente un pequeño trozo de metal de la silla de su bolsillo. Escondido en la manga, era pequeño, pero suficiente para intentar desatar los nudos. Afuera, el equipo táctico inició su avance. Torres, el líder del grupo, susurró. «Llegaremos en 10 segundos. Coordinen un ataque simultáneo en ambas entradas y aíslen a Ortega». Miguel lo monitorizaba todo, calculando cada segundo. Sabía que no sería fácil capturar a Ortega. La red que había construido era extensa, con contactos en el gobierno, bancos e incluso dentro de la propia multinacional. Pero había una ventaja. Ortega jamás podría haber predicho que alguien vigilaba cada uno de sus movimientos desde el otro lado del océano con una visión estratégica completa. «Ahora», ordenó Miguel con voz firme, casi cortante, «cierra el perímetro y haz contacto visual con Carmen. Ortega no debe darse cuenta de nuestra posición hasta que sea demasiado tarde». Al instante siguiente, la tensión estalló. Se oyeron disparos de advertencia, las luces tácticas recorrieron el almacén y Ortega gritó órdenes mientras corría hacia una salida lateral. Sus hombres se separaron, intentando reaccionar, pero fueron rápidamente neutralizados por los agentes especializados. Carmen fue liberada y sus ojos se encontraron con los de Miguel a través de la transmisión. Alivio, miedo y confianza a la vez. Pero Ortega aún no había sido capturado. Desapareció en la oscuridad de un túnel lateral. La transmisión solo mostraba la figura que desaparecía, pero Miguel sabía que la guerra aún no había terminado. Esta huida era solo el principio. Detrás de Ortega se escondía toda una red y cada eslabón debía romperse, o continuaría la búsqueda. Miguel respiró hondo, sintiendo la victoria temporal del rescate de su madre. Pero en su pecho crecía la certeza de que el verdadero enfrentamiento con Ortega y los traidores dentro de la empresa aún estaba por llegar. La guerra había cambiado de escenario, pero no de objetivo: destruir la red criminal y proteger a sus seres queridos. Tras el rescate de Carmen, la operación no terminó. Al contrario, entró en su fase más crítica. Con su madre a salvo y Ortega temporalmente prófugo, Miguel, Morrison y Claire coordinaron con Interpol,
Europol y agencias locales españolas una operación internacional para rastrear y desmantelar toda la red criminal del Ejecutivo. Durante semanas, equipos conjuntos registraron cuentas bancarias en el extranjero, registraron transacciones sospechosas, interceptaron comunicaciones cifradas y registraron almacenes y oficinas vinculados a Ortega y sus cómplices. Cada paso era vigilado cuidadosamente por Miguel y Claire, mientras que Morrison proporcionaba recursos logísticos y presión corporativa para cerrar brechas internas. Ortega, al darse cuenta de que estaba rodeado, intentó escapar a Europa del Este utilizando rutas complejas y documentos falsos. Pero la inteligencia combinada de agencias internacionales rastreó cada movimiento. Se cruzaron transferencias bancarias, señales de celulares y cámaras de tráfico. Finalmente, en Budapest, Ortega fue localizado en un apartamento alquilado con una identidad falsa. Está aislado, comunicó el jefe de la policía española, ahora en coordinación con Interpol. Captura inminente. En un operativo nocturno, los agentes allanaron el local. Ortega intentó resistirse, pero la superioridad táctica del equipo no dejó un margen de escape. Las esposas volvieron a sonar en sus muñecas, esta vez de forma permanente. La Policía Internacional llevó a cabo el arresto sin incidentes fatales, obteniendo pruebas suficientes para acusarlo en varios países. Miguel observó la acción en tiempo real a través de un enlace seguro, sosteniendo su teléfono mientras Carmen, a su lado, le tomaba la mano. El hombre que había causado tanto miedo y sufrimiento finalmente estaba detenido. En los meses siguientes, el caso se llevó a juicio en Madrid, con el apoyo de las autoridades españolas, europeas y estadounidenses. El historial de Ortega de fraude, conspiraciones e intentos de soborno fue minuciosamente detallado, incluyendo su implicación con traidores internos en la multinacional Morrison. Los testigos y documentos recopilados durante la operación internacional presentaron un panorama irrefutable. En el tribunal, Ortega mantuvo la arrogancia que siempre lo había caracterizado, pero su furia ya no intimidaba a nadie. Miguel estaba presente, atento a cada palabra y gesto, con Carmen a su lado. Cuando el juez finalmente anunció la sentencia, la sala se estremeció con el peso de sus palabras. Javier Ortega es condenado a cadena perpetua en máxima seguridad, sin posibilidad de ascenso durante 20 años, por conspiración internacional para cometer fraude, secuestro y corrupción. Ortega fue trasladado a una prisión de máxima seguridad en España, aislado de cualquier contacto con el exterior. Cada detalle de su detención estaba diseñado para impedir que volviera a manipular cualquier red criminal. Miguel respiró hondo, sintiendo una mezcla de alivio y justicia. Durante años se había dedicado a estudiar y trabajar en silencio, subestimado por todos, pero había triunfado contra un enemigo aparentemente invencible. Su madre estaba a salvo, la red criminal desmantelada y la empresa de Morrison protegida de futuras infiltraciones. En ese momento, sentado junto a Carmen, Miguel comprendió que la victoria no era solo sobre Ortega, sino sobre todos los que intentaron humillarlo y menospreciarlo. Había convertido la inteligencia, el coraje y la integridad en armas más poderosas que cualquier dinero o influencia. «Lo logramos», dijo Carmen, apretando con fuerza la mano de su hijo, con lágrimas en los ojos. Miguel asintió, contemplando el horizonte de Madrid a través de la ventana del juzgado. Por primera vez, sintió la paz que emanaba no solo de la victoria, sino de la certeza de que finalmente se había hecho justicia. En los meses siguientes, la vida de Miguel comenzó a reconstruirse, pero nada volvió a ser igual. La sensación de inseguridad había dado paso a una renovada concentración. No solo había salvado a su madre y desmantelado la red de Ortega, sino que ahora tenía la oportunidad de transformar su vida profesional y personal. En la sede de la multinacional estadounidense en Manhattan, Morrison anunció formalmente el ascenso de Miguel. Ya no era solo consultor de cumplimiento, sino jefe de la División Internacional de Integridad Corporativa. El puesto implicaba supervisar contratos, auditar operaciones globales y garantizar que ningún ejecutivo repitiera los errores de Ortega. Miguel por fin tenía una posición de verdadero poder, combinada con la ética que siempre había guiado su carrera. «No solo salvaste a tu madre, Miguel», dijo Morrison en una reunión de personal. «Salvaste la reputación de toda la empresa.
La integridad que demostraste aquí es ahora el estándar con el que todos nos mediremos. Claire, quien había sido su colaboradora más cercana durante la operación, sonrió con orgullo. Y ahora tenemos protocolos más estrictos para cualquier intento de infiltración interna. Ortega no podrá volver a manipular a nadie. En Madrid, Carmen retomó su rutina, pero esta vez con mayor seguridad y la tranquilidad de saber que, a pesar de todo, estaba protegida. Su relación con su hijo se fortaleció. Cada gesto de cariño y cada consejo se convirtieron en momentos preciosos. Miguel también aprovechó la oportunidad para invertir en sí mismo. Además de trabajar, comenzó a impartir cursos de lingüística aplicada a la inteligencia corporativa, compartiendo sus métodos de autoaprendizaje y su experiencia en investigaciones internacionales. Se convirtió en un modelo a seguir, no solo por sus conocimientos, sino también por su ejemplo de valentía y ética. Pero Ortega y su red habían dejado profundas cicatrices. La prisión de máxima seguridad y las duras condenas sirvieron de advertencia a criminales y traidores, pero Miguel sabía que era necesaria una vigilancia constante.